Una situación que lo hace diferente al resto de los municipios porque tenemos una gran cantidad de adultos mayores, gran cantidad. Cuando hablamos de las pirámides, la nuestra es invertida. E inclusive hay un dato que la estadística nos ha marcado en los últimos 2 censos, hemos tenido decrecimiento poblacional. En ambos, Ajá. En estas zonas no es raro que ocurra que no haya un mayor incremento, bueno, se ha volcado mucha población hacia otros lugares. Pero lo que sí se ha incrementado es la población de adultos mayores. Y yo tengo en esto una cuestión que va pegada una a la otra, porque cuando hablamos de salud y hablamos de los problemas que podemos tener en las áreas del hospital y en las unidades de atención que hay en los distintos barrios, sin ninguna duda, uno de los segmentos de población que más puede tener que acudir a los efectores de salud es el adulto mayor. Pero además se da otro hecho. El municipio tiene conveniado con el PAMI, con lo cual no solo debería recibir al adulto residente en el distrito, sino que además está obligado, porque además le están pagando, y tenemos un alto porcentaje de beneficiarios del PAMI que son atendidos por los efectores municipales, sí, para los cuales pagan una cápita que el municipio recibe. Entonces ahí se me da, y el otro día venía pensando, pucha, digo, los atendemos mal por las 2 razones. Una, porque le están pagando una obra social, un servicio, y que si yo no estoy de acuerdo lo tengo que rescindir, y si tengo que reclamarlo tendré que reclamar. Pero por otro lado, ese mismo viejo es el que ayuda a sostener con sus impuestos a lo largo de su vida, con su aporte, con su esfuerzo, con su trabajo, es el que ha logrado sostener un sistema de salud que llegó a ser modelo y que llegó a ser referenciado en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces acá tenemos una deuda por partida doble. Por un lado te cobro como obra social para brindarte un servicio, sí, y por otro lado, vos que sos uno de los que ha logrado sostener y que además seguís apoyando económicamente con tus impuestos, y la verdad que ese servicio no se da ni bien, ni por una razón ni por la otra. Ese crecimiento de población de adultos mayores hace que la demanda sea mucha. Pero siempre pienso, y bueno, acá escuchaba que venía un amigo de la zona del oeste, si en Vicente López no estamos en condiciones de brindar una atención esmerada, adecuada, en tiempo y forma, yo me pregunto lo que nos queda para el resto del país. Y ahí es donde yo insisto, sí, en esa cosa de las prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y ahí es donde voy a plantear algo que para mí ha sido clave y que fue un déficit también en la gestión de Enrique García. Esto no es nuevo, que es la creación de un plan maestro, en donde como comunidad decidamos hacia dónde vamos y sepamos hacia dónde vamos, que analizando esta realidad que tenemos, en donde nuestra población nos plantea ese desafío, evidentemente tenemos que trabajar en consecuencia. Eso sí, nuestro presupuesto ha crecido de un modo desorbitante. Y cuando hablamos de la falta de planificación y de un plan maestro, a veces nos encontramos con que el alumbrado de Barrio de Impresa creció en cifras que realmente para algunos hoy se tornan de una enorme dificultad a la hora de pagar. Pero también seguridad e higiene, publicidad y propaganda. Entonces, crece esa masa de dinero y no vemos que se distribuya como creemos que debe ser distribuida. Y en esas fallas está probablemente uno de los déficits más grandes que tienen que ver con la atención del adulto mayor. ¿Por qué? Porque inevitablemente, por una cuestión biológica, en esa etapa de la vida es donde tiene que recurrir a la atención médica. Y encontramos, por ejemplo, otras cosas que también podrían ser beneficiosas para mejorar su calidad de vida y no prolongarla en años, sino en calidad de vida en los años. Vos sabés que yo trabajo en forma muy cercana, gente, sí, claro, que bueno, hemos hecho acá en Vicente López hace poquito un encuentro regional de zona norte con respecto al adulto mayor, las problemáticas que se plantean y tratar de darle vida a esos años y no más años de vida, sino plenos. Porque también en Vicente López tenemos una población de adultos mayores vigente, activa, sí, comprometida. Entonces, observo también que ahí tampoco estamos atendiendo esa necesidad creciente de una población que está todo indicado que no va a ser para menos. Y ahí es donde también tenemos que analizar cómo logramos compensar ese equilibrio
y apostamos a que Vicente López también empiece a recuperar a su población joven y que sea una alternativa también para que los jóvenes decidan habitar este lugar y no emigren. Claro. Y para eso también el Estado municipal tiene que hacer un trabajo intenso, ¿no? Hace 2 años el secretario de Salud en este mismo lugar donde estás vos sentado, me dijo que iban a armar un hospital para tercera edad. Un hospital especializado en tercera edad. De la misma manera que iban a armar un materno infantil modelísimo en Vicente López. No tengo noticias de ninguna de las dos. No, desde ya que no, han empezado a instrumentar unidades de atención geriátrica, pero vuelvo a lo anterior, estamos hablando de una población muy numerosa, claro. Y esto no se arregla con cosmética. O sea, las acciones tienen que ser muy claras, muy contundentes, muy precisas y determinar en un tiempo no tan lejano, porque si hay algo que el adulto mayor no tiene tiempo, claro. No tiene tiempo. Entonces, creo que, volviendo a lo anterior, si no hay una planificación, realmente uno no sabe para dónde vamos. Y eso me preocupa. Me preocupa de esta gestión y de cualquiera. Esto, bueno, hoy estamos hablando de esta y es la que nos ocupa también como vecinos. Sí. Y en lo particular, cuando uno plantea las diferencias que puede tener con una gestión de gobierno. Yo pediría menos marketing, menos publicidad, porque tampoco es cierto que no están los recursos. Los recursos están. Pero bueno, hay que ver a dónde se destinan. Y pensemos que cuando uno habla de un plan maestro, habla de transparencia. Porque a eso te somete un plan maestro. Y por eso le esquivan, vamos a ser realistas, y le esquivan casi todos. Acá cuando hablamos de esto tenemos que hablar con esa honestidad brutal. Le esquivan a los planes maestros, se le esquiva a la creación de espacios que puedan transparentar la gestión. Se trata de dejar de lado los cuerpos colegiados, aquellos espacios que puedan dar mayor institucionalidad. Se menoscaba el rol de las organizaciones civiles. Perdón, y eso es grave. Ahí han armado la Secretaría de Transparencia, digamos, que no hay en otros municipios, la de Participación Ciudadana y Transparencia, que la dirige Luis Parodi con participación de foros. Bueno, o sea, vos estás allí en Vicente López, hicieron el presupuesto participativo, digamos, hay como una intención. Bueno, no, yo, o sea, digo lo que hay, ¿no? Que no hay en otros lugares. No, pero me parece bárbaro. Mira, yo siempre dije en las campañas y siempre abogué por la creación de los presupuestos participativos. Te voy a decir la verdad, llegamos medio tarde. Llegamos tarde. Si uno se remonta, y cualquier cosa ustedes me corrigen y yo acepto, por supuesto, cualquier otro comentario, pero llegamos tarde. Estos procesos de participación ciudadana en otros lugares del mundo llevan décadas. En Brasil, por ejemplo. Inclusive en alguna comuna de nuestro país ha habido de algún modo acercamiento a esta figura de la participación ciudadana. Yo te voy a decir lo que le pasa al vecino que va, y va a haber muchos que están satisfechos porque por lo menos lograron colar, ese es el término, lograron colar en ese espacio algo, pero de demanda genuina. Nosotros tenemos una discusión. Yo les voy a pedir que por favor discutan después por el tema River Racing, pero les pido en esto que crean y no lo pongan como materia de discusión. Cuando vos observás a dónde fue derivado todos los recursos de esos algo más de 20 millones de pesos en un presupuesto que supera el 1000 y pico, estamos hablando de la realidad de cuánto se está destinando para ese fin. Pero cuando vos observás que en el último presupuesto aprobado hay 141 cámaras de seguridad, yo, Laura, con todo el dolor del alma, y te lo digo con todo el dolor del alma porque me gustaría que no fuera así. Y si ustedes me conocen saben que yo soy de los que cree que yo quiero que estos tipos solucionen los problemas ahora, Y te dije, ojalá que pueda hacer un acuerdo con la nación y resolvamos Puente Saavedra ahora. No quiero, yo en esas cosas no quiero que le vaya mal, porque le va mal a este tipo y nos va mal a nosotros. Y yo eso no lo quiero. Yo quiero que a los viejos le resuelvan el problema ahora. No tengo la resolución mágica para el futuro,
porque no tienen tiempo y no hay derecho a que padezcan esperas y se mueran turno, sin, claro, y se mueran sin atención. estar mejor. Pero el presupuesto participativo termina siendo, el término es medio antiguo, engaña pichanga, lo dice mi abuela, esto es una engaña. Pero ¿sabes por qué? Porque terminamos nosotros yendo a pedir cosas que no deberían ser bajo ningún concepto. Claro, un pedido de la gente. Un pedido de la comunidad. Sino una obligación. Porque tiene obviamente. que ver con el diseño de la política pública de esta administración. Y si uno de los caballitos de batalla tenía que ver con la seguridad, y se habla de que la panacea, o por lo menos uno de los elementos vitales, tiene que ver con la instalación de cámaras, sistemas de monitoreo y equipamiento, que yo también para eso tengo un párrafo y a veces me podrá ser contraproducente porque como hoy es el tema de moda y todo el mundo habla de la problemática de seguridad, suponemos que todo pasa por ahí, y yo soy de los que justamente no cree que todo pase por ahí. Si no recomponemos el tejido social, si no apostamos a que la gente tenga alternativa, expectativa, estamos fomentando que cada vez estas condiciones, como que por un lado le meto algo por acá y por otro lado los estoy minando. Entonces, si no hacemos todo eso, y Vicente López no es excepción, Vicente López tiene sus graves problemáticas, y además no vivimos en una isla, que es algo que también tenemos que aprender. Nosotros vivimos en una sociedad, porque gracias a Dios decidimos no vivir en una isla. Y si no se resuelve la problemática del todo, si no se resuelve la problemática de toda esa región, acá no hay política independiente que se aplique. Entonces, o trabajamos en consonancia con el Estado Nacional, con la provincia de Buenos Aires, sea quienes fueren los que les toque gobernar, y con los municipios, o no tenemos destino. Tenemos que terminar de hacer los discursos diciéndole a la gente, quédese tranquilo, porque si yo llego voy a meter 1000 cámaras. Tiemblen si le dicen, vamos a meter 1000 cámaras y con eso pensamos resolver algo. Porque vamos a terminar de fragmentar cada vez más al vecino en su angustia, en su miedo, y si padeció un delito, ni te cuento, y de esto prefiero no hablar. Evidentemente, cuando aparece esta figura, dice, che, mirá, colémosle unas cámaras, porque estos tipos nos vienen amagando con qué, y por lo menos acá van a asumir el compromiso formalmente y todo el mundo va a ver. Entonces, bueno, ahí aparece, y si vos recorres, por eso te pido analizarlo desde este lado, despojado de cualquier otra cosa. No, obviamente hemos sido político, eso tiene que ser parte de una planificación. Laura, yo te hago una pregunta, que un vecino diga, coloca el desfibrilador en una sala de atención médica, es grave. Es obsceno. Es obsceno. Que un vecino diga, por favor, háganos una obra hidráulica en tal lugar porque nos inundamos, es de una gravedad. Y encima te dicen, bueno, está bien, vamos a meter el presupuesto participativo, quédese tranquilo, amigo, y rece porque en este año no haya ningún problema de agua, y con suerte le vamos a hacer una modificación a los pluviales de tal punta. Le digo, bueno, lo votamos en este año y con suerte, promediando el año que viene, capaz que le hacemos la obra. Es un disparate. Por eso insisto, me parece genial la participación. Yo soy de los que cree que es fundamental. No hay gobierno que se sostenga, y en los ámbitos municipales mucho menos, porque también ahí hablamos de la escala municipal, si no se hace un trabajo mancomunado con la sociedad organizada. ¿Por qué? Yo voy al barrio Las Flores, un barrio donde tenemos una densidad poblacional vulnerable, la más grande que tenemos en Vicente López. Que a nadie se le ocurra que resolver el problema de Vicente López pasa por arreglar las dificultades de vivienda, las problemáticas que tienen los jóvenes en el tiempo ocioso, el flagelo de la droga. Si no se resuelve la problemática de toda la región. Porque ahí tenemos una calle, una avenida que se llama Constituyentes, que le digo, amigos, no separa los barrios, es un hilo que apenas los une. Y las dificultades podrán estar dadas a la hora de tener que cruzar si vienen muchos camiones, mucho auto. Pero pensemos que los efectores de salud y efectores de acción social más importantes están del lado de San Martín. ¿Por qué? Porque está el Belgrano, que es el que atiende la problemática de toda esa barriada, con muchísimas dificultades, poniéndole el cuerpo los profesionales de un modo que realmente es loable, porque hay que bancarse esas situaciones. Y pegadita ahí hay un SIC, que es un proyecto nacional en donde hay un montón de gente que va a encontrar su lugar, que no lo tiene en otro lado, y es un proyecto de la nación. Si nosotros no entendemos que todo eso lo tenemos que trabajar en forma conjunta, estamos complicados y estamos mal. Ahora, del lado de acá, de pronto el efector más importante o los trabajos más grandes capaz que están en manos de las organizaciones civiles, porque la presencia de Cáritas en ese barrio se remonta a más de 40 años, y ellos no le han aflojado nunca, y ellos siguen estando. Los programas municipales, y ojo, en esto me hago cargo de las gestiones que tuvimos.
desde las gestiones de la democracia hasta ahora, es como que entran y salen. Vamos y venimos. Ponemos 4 profesionales, haría falta 12, y ahora deja 1. Entonces, esa falta de continuidad en esos programas, esa falta de cohesión con todos los actores, hace que las organizaciones civiles se hayan tenido que agrupar, porque son las que no dejan el lugar, porque trascienden los gobiernos y ellos siguen estando, porque asumen un compromiso, y más allá de los colores políticos, lo asumen, y son los que le ponen el cuerpo a las balas. Entonces, por eso me fastidia, por eso me molesta, por eso estoy harto de que alguien venga a hablarme de transparencia y que ese sea el mecanismo. Transparencia es decir, señores, este es el presupuesto. ¿Y saben cómo se compone? Se compone con estos aportes. No vamos a matar a nadie. Pues tampoco sirve con que alguien simplemente tome una hoja y diga, che, poco lo que se le cobra acá, ¿eh? Si no están cobrando tanto, metele. Y parece como que hubiera sido ese el mecanismo que era usado para algunas cosas. Y es la sensación que tiene mucha gente. Pero si uno cuando toma ese presupuesto no lo distribuye como debe ser y no lo somete a esa transparencia de la que te estoy hablando, realmente lejos de buscar soluciones lo que conseguimos son complicaciones. Y si no entendemos que los actores de la sociedad civil, más allá de los gobiernos, siguen trabajando y siguen generando acciones, evidentemente no vamos a tener un resultado positivo. Y si pensamos que la seguridad pasa por poner cientos de cámaras, tampoco pasa por ahí. Entonces, son muchas las cosas que tenemos que discutir. Algunas, de acuerdo al interlocutor de turno, y si considera que esa es la panacea, estará feliz y dirá, no, yo quiero que me metan en la esquina. Y yo lo miro, fenómeno, ponete 80 cámaras en la esquina. Y otro de los temas que sí ha surgido, y que generó mucho malestar, y yendo ya al tema puntual de la instalación de cámaras, es que hubo 2 episodios en el corto plazo, y los tuvimos en la zona de Florida. Mirá vos qué casualidad. La calle Roca. ¿Es zona liberada, Vicente López? No, yo creo que hablar de zonas liberadas es otra cosa. Yo creo que forma parte de una realidad en donde no están dadas las condiciones para poder proteger, para poder resguardar, porque realmente es insuficiente la presencia. Entonces sí es zona liberada. No, pero te diría que tal vez... Porque zona liberada es algo planificado. Claro, no, pero para un cachito. Vamos a la zona liberada porque en alguna franja también la hemos tenido. Pero hablo en general, ¿eh? Sí. O sea, en general... Hubo 17 claro. robos, 17 robos en la zona del golf. Un amigo personal dijo, me voy de este Bueno, nos municipio. ha pasado con mucha gente. Pero vos pensás que la vez pasada meten preso al subcomisario de la Primera de Olivos. Sí. O sea, chicos, a mí por jurisdicción me corresponde esa comisaría. O sea, tal vez podríamos hablar, pero en los hechos termina siendo una zona liberada. Y por más esfuerzo que se quieran poner en estas, en aquellas cosas, para dar más cámaras, más unidades, más, si realmente no se resuelve ahí un problema de fondo, sin duda, vamos a seguir teniendo dificultades y teniendo problemas. Por eso tampoco le puedo volcar el camión a un municipio. El problema cuando el municipio sale a decir y a plantear, tal vez por esta cosa de la campaña electoral en la que pecamos muchos, cuando salimos a decir y hablamos de un montón de cosas que en los hechos sabemos que no son de fácil resolución. Sabemos que tenemos un grave problema con la policía de la provincia. ¿Cómo no lo vamos a saber? Sabemos que tenemos situaciones donde la droga evidentemente está haciendo estragos. Lo sabemos y lo vivimos en nuestros barrios también. Pensar que un móvil de una patrulla municipal va a resolver eso, francamente, es un absurdo. Si no se resuelve desde el fondo y la raíz del problema, sin duda eso no va a tener una solución feliz. La policía municipal tampoco. Queremos. No, por supuesto. Pero ¿qué ocurre? Cuando vos empezás a juntar una suma de elementos, cuando vos empezás a tener, por ejemplo, un sistema de cámaras y monitoreo como la gente, y que todos sepamos que son como la gente y que funcionan en tiempo y forma, cuando vos tenés políticas que se aplican en los lugares más vulnerables, continuas, de inclusión social, en donde los recursos que son y que aparecen y que de hecho son muchos, llegan a donde tienen que llegar y en el camino se quedan con algún vivo que se los lleva para la casa o algún otro que le da otro destino. Evidentemente, si no se trabaja en una construcción conjunta, no lo va a poder hacer nunca un municipio. Lo que ocurre es que tampoco hace la cuota parte que le corresponde. Y ahí es donde la gente empieza a patalear. Y dice, che, pero la cámara donde era Secarnini, ¿cuál era el nombre del Stefanini? Stefanini.
Recuerden, la cámara donde estaba el vehículo, esa cámara nunca apareció porque esa cámara evidentemente no funcionaba. Sí, sí, sí. Y hace no tanto tiempo, un episodio de mucha violencia, San Martín y la colectora frente al supermercado, ahí en unos bares, esa cámara tampoco registró un hecho de una violencia inusitada. Entonces, disculpen, pero tenemos como vecinos todo el derecho a pensar que hay cosas que no están funcionando bien. Sí. No, de hecho, un intendente vecino nos decía, el delincuente no le teme tanto a las cámaras, sino a la presencia policial, ¿no? Pero si además se suman que los otros elementos no están, ni te cuento. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Nosotros tenemos que salir a atender la raíz del problema, porque evidentemente cuando hablamos de problemas en los barrios y hablamos de zonas muy vulnerables, la primera violencia y la forma tal vez más degradante de vida se vive en esos lugares. ¿Por qué? Porque la gente evidentemente está viviendo en condiciones realmente inhumanas, y eso también pasa en Vicente López. No querer mirarlo es una canallada, no una injusticia, es de canallas. Alberto, gracias por estos minutos, una verdadera semblanza de lo que está ocurriendo hoy en Vicente López y un listado de todo lo que hay que resolver, ¿no? En un distrito que tiene todas las condiciones para vivir mucho mejor. Sin duda, Vicente López tiene todas las condiciones para vivir mejor. Merecemos los vecinos de Vicente López vivir mejor. Nuestros jóvenes tienen que encontrar un lugar para no irse, y desde el Estado municipal podemos recrear políticas como para que ellos, desde becas de estudio, desde primer empleo, desde posibilidad de acceder a una vivienda, que es posible en Vicente López, y con esto los dejo, hay ejemplos que encararon, por ejemplo, la Cooperativa de Empleados Municipales, donde desde la gestión privada, desde ese organismo que es sin fin de lucro, lleva construida más de 600 o 700 viviendas accesibles. Entonces, desde el Estado municipal tenemos que pensar cuál va a ser el criterio que vamos a aplicar para que nuestros jóvenes se queden, porque el estudio lo van a poder encontrar en el lugar, porque el primer empleo lo van a encontrar en el lugar. Y cuando hablo de nuestros jóvenes hablo de todos, absolutamente de todos, los que integran esa trama de una comunidad que sin duda no puede mirar de modo sesgado, ni puede solamente contentarse con las luces de colores. Alberto, gracias por estos minutos.